Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. No vamos a estar viendo todo eso, estos versículos. Estamos por concluir la serie del plan de Dios para la familia. Y esta va a ser la primera parte. La semana pasada vimos que la familia está en guerra. Ahora vamos a ver la primera parte de lo que se va a llamar las familias fuertemente armadas. El título es Las familias fuertemente armadas, parte 1. Y voy a leer todo del versículo 10 al 20 para que sepamos de qué vamos a hablar este domingo y el siguiente. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de poder abrir mi boca, se me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, y por lo cual soy embajador y en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amados, como sabemos, la semana pasada estuvimos comentando, la sección que tenemos ante nosotros es la culminación de la carta de Pablo. Y Pablo le recuerda a todo cristiano que está involucrado, a todos los cristianos que están involucrados en una guerra. Estamos involucrados en una guerra y debemos estar seguros de que estamos preparados para enfrentar esa guerra. Toda la familia está bajo el asedio del enemigo. La pregunta que debemos hacernos, ¿estamos seguros que mi familia, que yo como padre y mi matrimonio y mi familia estamos preparados para hacer frente a esta guerra? Pablo ha estado tan involucrado en esta guerra con tal fidelidad que al momento de escribir esta carta, él de hecho está preso. Lo dice al final del pasaje. Una de las causas principales de la debilidad cristiana en la actualidad es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Y no quiere decir con esto que vamos a estar predicando del diablo, simplemente que el diablo ha pasado a segundo término. Todos los males de la humanidad se atribuyen a las estructuras injustas de la sociedad. La culpa es de los políticos, la culpa es de la economía, la culpa es de este sistema económico que tenemos, de este sistema educacional, es el capitalismo, son las organizaciones políticas que respaldan el aborto, son las organizaciones que apoyan la ideología de género. Algo muy diferente de lo que encontramos en este capítulo, donde se nos insta a tener en cuenta, a entender que la guerra es contra el padre de la mentira. La guerra es contra el asesino desde el principio, no contra seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne. En primer lugar, hay una guerra en este momento en la que cada cristiano está o debe estar comprometido. Pablo no está diciendo que no habrá guerra. De hecho, está diciendo todo lo contrario. No hay cese de hostilidades para nadie. No habrá cese al fuego. No hay tregua temporal. ¿Y sabe hasta cuándo va a terminar nuestra guerra? Hasta que estemos en el cielo. Hasta ahí va a terminar nuestra guerra. En tanto estamos aquí, estamos o no comprometidos con esta guerra. Esta guerra, pelearla no es opcional. Estamos involucradas en ella o no. O estamos del lado del ejército de Dios, o estamos del lado del ejército del enemigo. No estamos en medio. Ahora, hay ciertas cosas a tomar en cuenta. Esta no es una guerra que podamos ganar por nosotros mismos. Y la pregunta es, y la respuesta es sencilla.
En primer lugar, el enemigo es invisible. El enemigo es invisible. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Y no solo es invisible, nos supera en poder y nos supera en influencia. A nosotros nos supera en poder e influencia. Es invisible, es poderoso y tiene demasiada influencia el enemigo. Por lo tanto, esta guerra solo puede ganarse a través de Cristo Jesús. No se va a ganar atando o desatando al diablo. Eso no, quíteselo de su cabeza. Él está en un lugar en particular. Él no es omnipotente ni es omnisciente, solo Dios. Y esta guerra solo la vamos a poder ganar a través de Cristo. Por eso dice el pasaje, por último, él está terminando la carta, por último, hermanos míos, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y fortalézcanse en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Es posible que los esposos se sometan unos a otros, venciendo sus egoísmos y orgullos? ¿Es posible que una esposa se someta a su marido y que su marido la ame como Cristo ama a la iglesia? ¿Es posible que los hijos honren y obedezcan a sus padres y que estos les puedan enseñar en el temor y la disciplina del Señor? ¿Es posible enfrentar la oposición del sistema diabólico? Y la pregunta es ¿cómo? Porque somos débiles. Somos débiles, somos inconstantes. Y la presión es cruel. La presión que sus hijos van a enfrentar o están enfrentando ya en las escuelas es despiadada, es cruel. Obviamente es lo ideal. Esto que acabo de decir, que los esposos amen a sus esposas como Cristo y que las esposas se sometan a sus maridos como la iglesia a Cristo y esta familia. Tú, hermano, esto es ideal, pero es imposible. Déjame decirte que no. Es verdad, luce imposible, pero no es imposible. Porque todas las cosas las podemos saber a través de Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser el esposo que Dios espera de mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes ser la esposa que Dios ha determinado que tú seas, no en tus propias fuerzas, sino a través de Cristo que te fortalece. Te vas a poder someter en el poder de Cristo, vas a poder amar en el poder de Cristo. Vas a cambiar. Van a tener familias fuertes y será a través de Jesucristo. Cuando somos débiles, vamos a Cristo para obtener fuerza. Así que yo te animo, hermano, hermana, sé fuerte en el Señor. Amén. Ahora, somos fuertes solo a través de esta persona que está por encima de nosotros. Él es el soberano. Y solo somos fuertes a través de Cristo que está encima de nosotros y con nosotros y en nosotros. Y delante de nosotros, y detrás de nosotros, y junto a nosotros. No hay un espacio de tu vida que esté fuera del control de Cristo Jesús. Toda nuestra fuerza proviene de Él, y debemos asegurarnos de que lo sepamos. Y no solo nosotros, tú debes asegurarte que tu familia sepa esta verdad y que pueda vivir a la luz de esa verdad. Jesús no vino a la tierra para negociar con Satanás. Jesús no vino a la tierra para negociar un cese al fuego con Satanás. Él no vino para firmar un acuerdo con Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, la razón por la cual el Hijo de Dios apareció fue para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios se hizo uno con nosotros y murió por nosotros, según Hebreos capítulo 2, verso 14, para destruir a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. El Señor Jesús nos llama entonces a unirnos en su lucha contra Satanás y el mal. Amados, Jesús puede ser muy amable con las almas débiles, con las almas frágiles y heridas, pero también puede ser muy aterrador, y es muy aterrador para Satanás y sus demonios. Jesús a menudo se encontraba a personas poseídas en su ministerio. Personas que necesitaban ayuda porque no tenían la fuerza para liberarse del poder demoníaco. Pero Jesús tenía la fuerza más que suficiente. Y Jesús tiene la fuerza suficiente y los demonios lo sabían.
Y cada vez que Jesús se aproximaba, los demonios entraban en pánico. Unos gritaban amenazados y otros huían delante de él gritando. Pero lo cierto es que ellos no podrían soportar la presencia de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 66, versículo 3, cuán asombrosas son tus obras, Señor, tan grande es tu poder que tus enemigos se encogen frente a ti. De este poder estamos hablando. Los demonios no son débiles. No son débiles. Han perdido todo rastro de bondad, pero aún tienen fuerza y es una fuerza terrible. El poder humano no puede asustarlos. No hay conjuros, no hay nada que los pueda asustar a ellos. Pero ¿sabe qué? El poder divino de Jesús los aterroriza. Y ese poder está en ti y está en mí si tú eres un hijo de Dios. Déjame decirte lo siguiente. Nunca valorarás que el Hijo de Dios sea tu fuerza a menos que primero hayas reconocido o reconozcas lo débil que eres. Te lo vuelvo a repetir. Nunca valorarás que el Hijo de Dios sea tu fuerza a menos que hayas reconocido o reconozcas que eres débil. De hecho, una de sus artimañas es hacerte creer que tú puedes, que tú estás en control, que tú puedes manejar las circunstancias, que tú debes confiar en ti mismo, que debes confiar en tus capacidades, que confíes en tus habilidades. Y mientras más pienses así, déjame decirte, más influencia va a obtener Satanás sobre ti. Nunca confiarás en el Señor a menos que seas consciente de que la única forma en la que vas a enfrentar tus circunstancias y cualquier circunstancia y vencer al enemigo, no te estoy diciendo una utopía, vencer al enemigo es no con tu poder, sino con el poder de Cristo. No puedes sobrevivir en esta guerra si no haces conciencia de que necesitas a Cristo. Entonces cada cristiano está llamado a ser un soldado de Jesucristo, involucrado o está involucrado en un conflicto espiritual vital. Aquí no solamente está en juego tu salud o la educación de tus hijos. Aquí está en juego la eternidad de tu familia. ¿Dónde van a pasar los siguientes años de la eternidad? Y el enemigo está involucrado en hacer todo lo posible por arrastrarte a ti, a tu familia y a cada uno de los miembros de tu familia con él a la eternidad. No tenemos opción sobre si vamos a participar en esta pelea o no. Lo único que tienes aquí es de qué lado vas a pelear. ¿De qué lado vas a enfrentar esto? Ahora, hay dos cosas que tenemos que tener para esta pelea. La primera es una fuerza más allá de nuestras propias capacidades. Necesitamos un poder más poderoso que nosotros y más poderoso que el enemigo. Un poder que viene completamente fuera de nosotros mismos. La psicología te dice que tú tienes el poder dentro de ti. Déjame decirte lo que no. Deepak Chopra dice eso. No es cierto. Es mentira. Tú necesitas un poder que no está en ti. Necesitas un poder de lo alto, el poder de lo alto, el poder que proviene del Dios viviente. El conflicto con Satanás espiritual. Es espiritual y ninguna arma material, ningún argumento material que tú puedas emplear, por muy efectivo que tú lo quieras usar contra él y contra sus demonios, es efectivo. Y nota que el pasaje no nos da una lista de tácticas específicas que Satanás va a usar o que tú vas a usar. Sin embargo, el pasaje es muy claro en que cuando seguimos fielmente todas las instrucciones, podremos permanecer firmes y obtendremos la victoria a pesar de las ofensivas del enemigo. Ahora, eso nos debe ayudar a tener una cierta consideración por los enemigos de la verdad. Repito, eso nos debe ayudar a tener una consideración misericordiosa por los enemigos de la verdad. William Gurnall dice lo siguiente, cito: la persona fuera de Cristo es una criatura débil e impotente,
incapaz de hacer nada por su propia salvación. Si un árbol no puede crecer sin la savia de la raíz, ¿cómo podrá un tronco podrido sin raíz reavivarse por su propia cuenta? Es decir, si un cristiano dotado con la gracia de Dios debe depender continuamente de la fuerza divina, entonces seguramente aquel que está fuera de la gracia de Dios, aquel que es enemigo de Dios, muerto en pecado, nunca podrá producir esta fuerza por sí mismo. Y eso nos debe ayudar a tener misericordia de las personas. Porque lo que están haciendo, lo están haciendo, ya sea que nos lo estén haciendo nosotros o lo estén haciendo en un colectivo, lo están haciendo por la influencia del enemigo. Las marchas y manifestaciones contra el pecado, sea el aborto, la homosexualidad, son justas, pero ¿sabe qué? Son infructuosas. Solo el Evangelio puede cambiar esa realidad. Ahora, lo siguiente que debemos tener en esta pelea, en esta guerra, es protección. Necesitamos un poder que sea más allá de nuestras fuerzas, que está fuera de nosotros y más poderoso que el enemigo. Pero también necesitamos protección. Y eso se encuentra en toda la armadura de Dios. Note que dice, vístete de toda la armadura de Dios. Tanto la fuerza como el armamento son provistos de Dios. Es la armadura de Dios. Me voy a fortalecer en el poder de Dios. Por lo tanto, la fuerza y el armamento son provistos por el Señor. Dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. No dice que les va a dar, ya les fue dada. Están vestidos de Cristo. Para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo. Tomen toda la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. El llamado de Pablo para que nos vistamos de la armadura de Dios tiene dos partes. Primero, la instrucción de lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es vestirnos de toda la armadura de Dios. Y segunda, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué me debo de vestir de toda la armadura de Dios? Porque o para que pueda estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces tenemos dos partes. Primero, la instrucción, vístete. Y la segunda razón es el para qué, para que puedas resistir y estar firme contra las asechanzas del diablo. Pero entonces, ¿en qué consiste esta armadura? Quiero darles lo que dice Romanos capítulo 13, verso 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo. Si usted nota aquí este pasaje de Romanos capítulo 13, 14, Pablo está presentando a Cristo como una armadura, como una investidura. Lo que está diciendo, vístanse de Cristo. Y en otras palabras, hasta no ser que ustedes estén vestidos de Cristo, ustedes están desarmados. Si ustedes no están vestidos de Cristo, ustedes están desarmados. Si no estás vestido de Cristo, si tus hijos no están vestidos de Cristo, si tu familia no está vestida de Cristo, tú, tus hijos, tu familia está desarmada. Y entonces tu familia corre gran peligro. Porque el único que realmente puede sobrevivir esta guerra es aquel que está en Cristo, con la armadura de Cristo, con la fuerza de Cristo. La primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. Y la siguiente pieza de la armadura es la coraza de la rectitud o justicia. Dice, ceñidos ¿con qué? Con la verdad. Lo que asegura o lo que permite que toda la armadura esté en su lugar es el cinturón. El cinturón del cristiano es la verdad. Lo principal sobre el Evangelio es que el mensaje es verdadero, o lo principal de nosotros como cristianos, lo principal del cristianismo es que el mensaje del cristianismo, que es el Evangelio, es un mensaje verdadero. Me dice de qué se trata la vida, me dice quién es Dios. Su veracidad es la base de nuestra alegría, su veracidad es la base de nuestro gozo, su veracidad es la base de nuestra paz. Nos dice cuál debería ser nuestra respuesta y nos motiva en todas nuestras actividades. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú ignoras o si sabes poco acerca de lo que las escrituras enseñan, tú estás extremadamente vulnerable. Estás muy vulnerable. Si no sabes nada o sabes poco de las escrituras,
estás vulnerable. Tus hijos están vulnerables. Tu matrimonio está vulnerable. Tu familia está vulnerable. Entonces aquí la pregunta debe ser, ¿qué tan importante es la verdad? La verdad es vital en cada área. La verdad nos dice que tenemos un futuro eterno. La verdad nos protege de la mentira mortal de que esta es la única vida y vívela. No es cierto, esa no es la verdad. Hay una eternidad. La verdad nos dice que Dios es, ¿quién es Dios en realidad? Dios es santo y justo. Y nos dice cómo realmente Él quiere ser obedecido. La verdad nos salva de nuestros ídolos. La verdad nos salva de los dioses falsos. Exponemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos revela nuestros ídolos. ¿Qué hemos hecho? Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Pero si la verdad no es expuesta, yo no sabría cuáles son los ídolos de mi corazón. La diferencia entre la verdad y la mentira es simple. Es la misma diferencia que hay entre Dios y Satanás. La diferencia entre la verdad y la mentira es la misma diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Las Escrituras hablan del Señor como el Dios de la verdad. Eso dice Isaías 65, 16. Y dice de Satanás que Él es el padre de la mentira. Juan 8, 44. Satanás usa el error para atacarnos. Dios usa la verdad para protegernos. Lo primero que tenemos que ponernos es el cinto de la verdad. Asegurarnos con la verdad. Y padres, hay varias religiones. Hay varias filosofías e ideologías. ¿Sabes tú cuál es la verdadera? ¿Y le puedes enseñar a tus hijos cuál es la verdad? La pregunta es extremadamente difícil. Yo te digo, piensa un poco en tus hijos. ¿Qué ocurriría si los abandonas a su propia experiencia o sin ninguna instrucción verdadera? Los estás exponiendo al enemigo y ellos no van a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. La respuesta está más allá del alcance de las mentes oscurecidas por el pecado. La única razón por la que podemos responder es que Dios ha considerado, Dios ha querido darnos a conocer la verdad en Cristo Jesús y a través de las Escrituras. Cuando Jesús compareció ante Pilato, el gobernador se burló de Cristo y de la absurda afirmación que Jesús había hecho. Jesús dijo, por esta razón nací y para esto vine al mundo a dar testimonio de la verdad. Y Pilato, burlándose, le pregunta, ¿qué es la verdad? Ojalá y Pilato hubiese estado dispuesto a escuchar al Señor. Ojalá ese juez se hubiera bajado de ese estrado y hubiera invitado al acusado a sentarse en ese estrado y a ocupar su lugar y a sentarse humildemente ante el Señor y a escuchar qué es la verdad. Dios es la verdad. Y tenemos que comenzar por ahí. Sobre eso no puede haber ninguna duda razonable. Los dioses de la mitología con frecuencia cometían deshonestidad. Pero ese mismo hecho nos prueba de que no eran verdaderos dioses. Si hay Dios, si Dios es Dios, el eterno debe ser verdad. Entonces, si es verdad, la verdad nunca debe de cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay variación. Por eso Él es el verdadero Dios. La revelación de Dios es verdad. Y cuando hablo de la revelación de Dios, hablo de la palabra de Dios. La revelación de Dios es la verdad. Si Dios mismo es la verdad, entonces su revelación no puede ser otra cosa sino la verdad. Dios ha supervisado cuidadosamente todo el proceso de composición de la Biblia para que los escritores, preparados durante muchos años, hayan llegado a escribir en profecías, salmos y evangelios, cartas e historias exactamente lo que Dios quería que se dijera. Él y su verdad son inseparables. Dios y las Escrituras son inseparables. Cristo es infalible y también lo es su palabra. Ambos son verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Dios es poderoso, su palabra es poderosa. Si es verdad, entonces esa
verdad o esta verdad debe tener poder y sabemos que lo tiene por la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Ninguno de nosotros podría ser lo que somos ahora si no fuese por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Y nunca seremos por nuestro propio esfuerzo. Lo haremos por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Él empezó la obra y Él la va a perfeccionar. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Pero Dios es más poderoso que nosotros. La historia de la iglesia cristiana es evidencia de que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a la verdad. Es sencillo. En el cristianismo o somos millones de locos o en verdad creemos la verdad. No hay otras posiciones. En el cristianismo o lo aceptas o lo aborreces. O crees que Cristo está loco o de verdad tenía la razón. Y yo no creo que ningún loco o ninguno que esté cuerdo daría su vida por una mentira o por una locura. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a soportar las aflicciones y persecuciones y a sufrir por la causa de Cristo, a no ser que esto sea verdad. No podríamos sufrir y padecer si no fuese porque creyéramos la verdad. ¿Y cómo sabemos que es la verdad? Porque el Espíritu Santo abrió nuestra mente y nuestro corazón y nos dio la fe para creer en la palabra de Dios. Y ella nos persevera y ella nos mantiene. La pregunta que te quiero hacer ahorita es, ¿estás usando el cinturón de la verdad? En otras palabras, ¿estás convencido de que la Biblia es la verdad de Dios? ¿Crees que las Escrituras son el mensaje del Señor y que no puede mentir y que es suficiente? ¿O necesitas otro tipo de verdades? Entonces, la otra pregunta es, ¿con qué frecuencia escuchas la palabra de Dios? ¿Tú crees que es la palabra de Dios? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto la meditas? ¿Cuánto has memorizado de ella? ¿Expones o te estás exponiendo a la verdad de la palabra de Dios? ¿Estudias la Biblia y estás exponiendo a tu familia a la verdad de la palabra de Dios? ¿Llevas el conocimiento de la verdad contigo a donde quiera que vayas y hagas lo que hagas? ¿Estás asegurándote que tus hijos llevan el cinturón de la verdad bien puesto? El éxito depende de conocer la verdad, y esto es sumamente cierto al relacionarse con Dios y tener éxito de cómo en ser un seguidor de Cristo Jesús. Yo no creo que ninguno de ustedes, porque al menos a mí no me gustaría vivir en una casa diseñada por un arquitecto que no tiene ni la más mínima idea acerca de los principios de construcción. No me gustaría que ninguno de ustedes sea operado por un cirujano que no tiene ni la más mínima idea acerca del funcionamiento interno del cuerpo. Es demasiado el riesgo. No me gustaría subirme a un avión donde el piloto apenas tiene 3 horas de vuelo. ¿Y sabe qué? No quisiera que mi vida dependiera de alguien que no conocía a Dios o el camino hacia Dios. Qué tragedia es para nuestros hijos llegar al conocimiento de Dios, o querer pretender que nuestros hijos lleguen al conocimiento de Dios en manos de padres que no conocen la verdad. Y sabe, no me estoy refiriendo a padres inconversos, me refiero a padres que se dicen ser creyentes, pero que son perezosos con las Escrituras. No podemos darnos el lujo de ser descuidados con la verdad. Es crucial para nuestro futuro eterno, para el futuro de la eternidad de tu familia. No puedes ni podrán ser salvos sin la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. No puedes ayudarles a salvarse sin la verdad. Necesitas el cinturón de la verdad. Y sabes, el cinturón de la verdad no se compra en todo moda, porque no es un accesorio de moda. Entonces la primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad, y la siguiente pieza de la armadura es la coraza de la justicia o la coraza de rectitud. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de justificación, está hablando de santificación. Esa es la coraza que debemos ponernos cada día. Dios hace a un pecador cristiano cuando obra
en su corazón por el Espíritu Santo con poder regenerador. Él le da nueva vida, le hace nacer de nuevo, le da un nuevo corazón. Él trae palabras de verdad a su vida. Dios le permite a un hombre ver lo que por naturaleza nunca reconocería personalmente. Un pecador no puede llegar a la convicción de que es pecador si no es por la obra del Espíritu Santo. Usted no llegó a la conciencia de ser pecador porque usted es muy inteligente. Usted llegó a la conciencia que es pecador o pecadora porque el Espíritu Santo abrió su mente y su corazón y te convenció. Porque la labor del Espíritu Santo es convencer de justicia, de pecado y de juicio. Un hombre perdido no podría saber que está perdido si el Espíritu Santo no le muestra que estás perdido. Un hombre indefenso no podría saber que está indefenso si el Espíritu Santo no le muestra que estás indefenso. Un pecador que está condenado al infierno debido a un corazón desesperadamente engañoso no puede ser librado de la ira de Dios si el Espíritu Santo no le revela esta verdad. Pero ¿sabe qué también? El Espíritu Santo le muestra que Dios en su amor insondable ha enviado a su único Hijo Jesucristo para convertirse en el Salvador de los pecadores. Si tú crees que tus hijos no necesitan saber eso, debes de realmente considerar cuál es la verdad que estás creyendo. Y debes considerar si realmente estás involucrado en esta verdad. Porque tus hijos y mis hijos, mi hijo, eventualmente necesitan conocer que ellos nacieron, pero ellos nacieron perdidos. Nacieron muertos en delitos y pecados. Y a no ser que el Espíritu Santo obre en ellos y abra sus corazones y les revele que necesitan un Salvador, ellos no podrán ser salvos. Sin embargo, el acto completo de Dios en la redención, lo voy a poner entre comillas, es solamente la mitad. Se podría decir, todavía existe culpa en el creyente, todavía existe vergüenza en el creyente. Te hago una pregunta sencilla, ¿qué hay de tus mentiras? No supuestamente eres cristiano. ¿Qué hay de tus mentiras? ¿Qué hay de tu orgullo? ¿Qué hay de tu dolor que le causas a los demás? ¿Qué hay de tu avaricia, de tu rebelión? ¿Qué hay de tu vanidad y egoísmo? ¿Qué hay de tu satisfacción de vivirse en Dios? ¿Qué hay de la ventaja que has tomado de los demás? ¿Te has aprovechado de los demás, de tus padres, de tu esposa, de tu esposo? ¿Qué hay de tu espíritu implacable? ¿Qué hay de tu desprecio despiadado por todo lo demás? Su codicia, sus celos. Son muchos tus pecados y mis pecados. Y uno podría pensar, ¿y cómo resuelvo esto? Amado, esto ya está resuelto. Dios y su Hijo han resuelto el tema de la culpa y tu castigo. El Señor Jesús eligió convertirse en el Cordero de Dios y en él Dios imputó toda nuestra culpa y condenación. Él murió por nuestros pecados. Él amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. El Señor ha puesto sobre él toda la iniquidad de nosotros. ¿Y qué nos pide el Señor? Solo es una cosa, cree nada más. Solo cree. No te puedes ganar el amor de Dios. No lo puedes hacer. Dios y su Hijo han resuelto el tema. ¿Cómo podemos bajar esto al plan de la familia? Mira, lo que los esposos le hacen a las esposas, lo que los padres le hacen a los hijos, lo que las esposas le hacen a los esposos, todo eso es pecado. Y Cristo ya asumió la culpa de todo eso. Eso ya está pagado. Cristo en la cruz ha asumido la plena responsabilidad de ese acto ante Dios poderoso. Él ha sido motivado solo por amor y no queda absolutamente nada por lo cual debamos responder ante Dios. Todo ha sido solucionado, todo ha sido eliminado, cada mancha ha sido eliminada. Así que cuando la trompeta suena en la mañana para salir a la batalla y nos preparamos para la guerra del día, no pedimos que Jesucristo se convierta en nuestro Señor. No pedimos que hazte mi Señor este día y protégeme y sálvame. No, Él lo hace todos los días. Y lo hace incluso cuando a ti se te olvida decirle que lo haga. Amén.
No le decimos al Señor, Señor, vengo en esta oración y por favor únete a mí a través de Cristo, ponme a Cristo hoy. No, yo voy a la oración y yo funciono en mis relaciones reconociendo que ese es mi estado todos los días. ¿Cómo me ayuda esto? Yo tengo un conflicto con mi esposa, puedo tener un conflicto con mi hijo. Eso genera culpa y vergüenza. Yo sé que eso ya está resuelto delante de Dios. Eso me permite a mí tener misericordia y reconocer que es únicamente una expresión del pecado remanente que hay. Yo entiendo que él no es el problema o ella es el problema. Nuestro pleito no es con los esposos, los hijos o las familias, es contra el enemigo. El enemigo apela a esa parte carnal y produce o intenta producir pecado. ¿Y qué ocurre? Que su pecado y mi pecado, cuando se rozan y se friccionan, da a luz a más pecado. ¿Qué voy a hacer, Señor? Perdónanos. Estamos vestidos de Cristo. Mi esposa está vestida de Cristo, mis hijos están vestidos de Cristo. Voy a mostrar misericordia, no voy a ser implacable, voy a ser misericordioso. Voy a tratarle con misericordia porque así fui tratado yo y así soy tratado todos los días. No por mis obras, sino porque estoy vestido de Cristo. Amén. Ahora, este es el tema de la justificación. Estoy justificado en Cristo, no es que voy a ser justificado, ya estamos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis pecados fueron en Cristo Jesús y que toda la rectitud y justicia de Cristo Jesús fueran puestas en mi lugar. Hubo un intercambio y delante de Dios, aunque yo peco y fallo, yo sigo en mi posición de santo delante de Dios, no perfecto, santo. Pero en tanto yo voy a la eternidad y en tanto mi familia está aquí, estamos en esta guerra espiritual, ninguno de nosotros somos perfectos, pero somos santos, pero sabemos que el día que le conozcamos y le veamos cara a cara, seremos realmente como Cristo. Y durante esta guerra no me voy a pelear con Él porque mi enemigo no es Él, al contrario, nos vamos a animar y exhortar a las buenas obras. Amén. Ahora, amados, Satanás no puede contra algo así. Porque si algo quiere hacer Satanás es hacernos sentir mal. Nos tienta para caer y producir en nosotros culpa. Y que nosotros sintamos que esa relación con Dios se rompió. Acuérdese, nuestra relación con Dios es inmutable. Nada puede separarme del amor de Dios. Pero mi comunión se puede lastimar con Dios. Y el enemigo trata de atentar contra eso. Y cuando nuestra comunión con Dios se lastimada, eventualmente mi comunión con las demás personas también se ve lastimada. Porque empiezo a funcionar en la carne y no en el espíritu. Yo necesito regresar al principio para que yo encuentre fuerza en el Señor y pueda funcionar donde estaba. Como estaba funcionando. Amén. Ahora, la justificación produce un efecto, se llama santificación. Yo he sido justificado, pero hay una obra que empezó el Espíritu Santo. No soy perfecto, repito, estoy santo y estoy siendo santificado. Ser limpiado de mis imperfecciones, de mis errores y pecados. Y yo tengo que entender esto en cuenta. Mis hijos o sus hijos, mi esposa o sus esposas, los esposos, debemos entender, ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios. Y la obra que Dios ha empezado, yo no la voy a sabotear. Es que tú esto, es que tú acá. No, vamos a funcionar entendiendo algo. Dios ha hecho una obra, te ha justificado y ha hecho una obra que se llama santificación. Y eso que está en ti, solo es un rastro de ese pecado remanente. Yo no voy a hacer énfasis en tu pecado, voy a hacer énfasis en la gracia de Dios, que tú necesitas y que yo necesito para llevar esta circunstancia a una buena solución. Estamos siendo perfeccionados, limpiados. Y cuando yo choco, yo puedo ir, Señor, perdóname y ayúdame, porque su pecado revela también mi pecado. Y esto me muestra que ella y yo necesitamos de tu gracia. Amén. Ahora, esa es la coraza de justicia. Con eso estamos vestidos.
Ahora, mientras más santos somos, más trabajo le cuesta a Satanás hacernos caer. Porque es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Mientras más somos perfeccionados a la imagen de Cristo, más trabajo tiene el enemigo para hacer que nuestras familias sean destruidas. Amén. Entonces tenemos el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Amados, hace 2017 años la verdad fue sometida a juicio y juzgada por la gente que era adicta a las mentiras. De hecho, la verdad hace 2017 años enfrentó 6 juicios en menos de un día completo, 3 de los cuales fueron religiosos y 3 fueron legales. Después de ser arrestado, la verdad fue conducida primeramente a un hombre llamado Anás, un hombre corrupto, ex sacerdote de los judíos. Anás quebrantó numerosas leyes judías durante el juicio, incluyendo la celebración de un juicio en su casa, tratando de inducir autoacusaciones en contra del acusado. Después de Anás, la verdad fue llevada ante el sumo sacerdote Caifás, quien resultaba ser yerno de Anás. Ante Caifás y el Sanedrín judío se acercaron muchos falsos testigos para hablar en contra de la verdad, pero nada pudo ser probado. No se pudo encontrar ninguna evidencia en contra de la verdad, ningún delito. Caifás rompió 7 leyes mientras trataba de condenar a la verdad. El juicio fue mantenido en secreto, se llevó a cabo de noche, implicó soborno, el acusado no tuvo a nadie presente para que lo defendiera, el requerimiento de 2 o 3 testigos no se cumplió, utilizó un testimonio autoincriminatorio contra el acusado, decretaron pena de muerte contra el acusado el mismo día. Todas estas acciones estaban prohibidas por la ley judía. A pesar de todo, Caifás declaró culpable a la verdad porque la verdad aseguró ser Dios encarnado, algo que Caifás consideró como una blasfemia. Cuando llegó la mañana, se llevó a cabo el tercer juicio contra la verdad. Con el resultado del Sanedrín, llevaron a la verdad delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato había sido asignado por Tiberio como prefecto de la región de Judea. Y el procurador tenía el poder de decidir la vida o la muerte y podía revertir la sentencia capital que le habían dado por el Sanedrín. Mientras la verdad se encontraba ante Pilato, más mentiras fueron declaradas en su contra. Sus enemigos dijeron: a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo a César, y se declara más grande que César. Eso fue mentira. Cristo dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Después de esto se produjo un diálogo entre la verdad y Pilato. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho a ti? Y Jesús le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Pilato le dijo: a la verdad le preguntó: ¿qué es la verdad? Durante los 6 juicios de Jesús, el contraste entre la verdad, la justicia, las mentiras y la injusticia fue inconfundible. Ahí estaba Jesús. La verdad estaba siendo juzgada por aquellas personas cuyas acciones estaban bañadas de mentira. Los líderes judíos quebrantaron cada ley diseñada para proteger al acusado de condenas injustas. Y una vez ante Pilato, los líderes siguieron mintiendo contra la verdad. Acusaron a Jesús de blasfemia. Jesús, la justicia, la verdad, estaba siendo juzgado por los injustos. Pilato y los líderes judíos pensaron que estaban juzgando a Cristo, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que ellos estaban siendo juzgados ese día. Porque además, aquel a quien condenaron, un día va a regresar como juez. Ya no vendrá como Salvador. Vendrá como juez a emitir un juicio justo. Y lo hará para todo aquel que retiene o detiene la verdad. Evidentemente Pilato nunca llegó a conocer la verdad. Eusebio, el historiador y obispo de Cesarea, registra que Pilato se suicidó
mientras estaba de emperador Calígula. Un triste final y un recordatorio para todos que al ignorar la verdad y no estar vestido de justicia siempre conduce a consecuencias trágicas. Una persona sin la gracia de Cristo está desnuda y desarmada. Una persona, tu familia, sin la gracia de Cristo está incapacitada para la lucha contra el pecado y contra Satanás. En su creación, Adán y Eva fueron creados con armadura. Pero cuando estuvieron dispuestos a comprometer la verdad, quedaron desnudos, quedaron expuestos. En lugar de confesar su pecado, Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y se culparon unos a otros. Rechazaron a asumir su propia responsabilidad de su desobediencia. Y la naturaleza básica no ha cambiado el día de hoy. Esta es la misma condición de cualquier hijo de Adán. Y Satanás nos encuentra desnudos y nos hace esclavos, o los hace esclavos. Hasta que Dios, habiéndonos comprado con la sangre de su amado Hijo, viene para reclamar cada alma arrepentida para su reino. En esta guerra, si no estás fortalecido en el Señor, si no estás vestido de Cristo, estás destinado a terminar como esclavo del enemigo. Tu familia está destinada a terminar como esclava del enemigo. Estás hipotecando la eternidad de tus hijos. Quiera Dios hacerte ver tu condición y a lo que estás exponiendo a tu familia y a los que dependen de ti. Yo solo te puedo decir, esfuérzate y sé valiente. Padre, gracias